Y en materia de obras y compromisos con la gente, ¿cuáles son? Reconstruir lo que está abandonado, reconstruir lo destruido, pero al justiprecio. Pero a mí me ha enseñado la vida, todos los de la mesa, y a usted, Yolanda, que es la directora del programa, que yo soy seguidor de un gran pensador alemán, ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo así, alcalde? Escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La mejor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis donde se resuelven los grandes problemas de la humanidad. Es en la crisis donde salen las grandes inventivas. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar. El tema que hoy nos toca es las elecciones en Colombia. Es un tema bastante, digamos, polémico, muy amplio de analizar. Digamos que son a nivel regional, a nivel Latinoamérica, son unas elecciones muy importantes, ya que pues en Colombia venimos de una situación donde hemos tenido una ganancia de la derecha totalmente desde las elecciones del 2001 con Uribe. No hemos visto atisbos de una presidencia de izquierdas. Incluso me atrevo a decir que con el presidente Santos, expresidente Santos, no vimos tampoco atisbos de izquierda. Yo creo que personalmente creo que la gestión que tuvo Santos económicamente fue mala. Y hablando con los tratados de paz con las FARC, fue todo pésimo realmente, porque fue un tratado pegado con mocos, no se logró realmente casi nada. Entonces hoy el país, digamos, está en una época bastante crítica, donde tenemos ya la confrontación más directa entre el uribismo y su oponente hasta ahora más fuerte, que es Petro, con el pacto histórico, la Colombia humana. Hay muchas cosas para analizar. Y actualmente en el panorama también podemos encontrar encuestas, prevotaciones, donde Petro es el que va dominando, digamos, las encuestas, pero muchas veces estas encuestas que vemos en estos medios burgueses, tipo Semana, RCN, ya hemos visto anteriormente que son más una herramienta para beneficiar al uribismo, que es, digamos, el candidato preferido de los medios, el candidato preferido de la estación de radio, de la estación de televisión, etcétera. Empecemos por analizar primero el candidato ahorita que, digamos, está dándole la cabeza al uribismo, que es Petro. ¿Qué opinan de Petro en general? Yo personalmente veo a Petro como, entre comillas, la persona que de cierta forma puede cambiar este país, aunque bueno, también es muy absurdo. Hay muchas personas que suelen tener el imaginario de por el simple hecho de que ya haya un presidente de izquierda o socialista, entre comillas, el país va a ser distinto o va a cambiar, cosa que no, como se puede ver, por ejemplo, en Perú, o que básicamente Pedro Castillo, él hasta él ha demostrado que no está con la izquierda, que al hacer un candidato alternativo, de cierta forma va a haber burocracia, corrupción y problemas económicos. No importa ello, pero bueno, o sea, para mí Petro es una persona muy inteligente, la verdad, muy inteligente, y una persona que de cierta forma tiene fuerza política y social en la cual se le puede ayudar. Sin embargo, tampoco nos podemos fiar de que el tipo vaya a ser un mesías, como mucha gente cree, ya que está claro que él de cierta forma apoya y no apoya de ciertos sectores sociales. Por ejemplo, yo recuerdo cuando él estaba en Bogotá, que él iba a lanzar un candidato, no me acuerdo muy bien, que había sido acusado de maltrato intrafamiliar, y pues las feministas no le tramaron por lo que había hecho, y sin embargo, él decidió pues darle, o sea, limpiarse el culo con la opinión de las feministas y de los demás sectores, y de todos modos ponerlo. No, aquí hay una preocupación muy grande, no solo porque él, digamos, haya puesto un candidato que haya tenido problemas machistas, sino que es una persona que no, que es verdad que es inteligente y puede llevar de cierta forma
su política a cosas buenas, pero él no escucha y él al tener problemas con otros sectores o personas va a hacer que el pacto histórico de cierta forma empiece a disminuir, empiece a haber sectorismo, como se puede evidenciar ahorita. Básicamente Gustavo Petro pensaba en agregar personas del Partido Liberal y a otra persona que no recuerdo muy bien el nombre, que tenía problemas que tenía relaciones con el paramilitarismo y solo lo pensaba meter porque traía votos. Y es que no debemos, siento que el pacto histórico no debe ser ensuciado por politiqueros y personas tradicionalistas dentro de la política. De todos modos, con Gustavo Petro es muy obvio de que va a haber bastantes problemas, bastantes paros y bastante oposición. Petro es un candidato que sí se nota muchísimo que el tipo conoce mucho sobre el país, el tipo te puede durar hablando sobre la historia del país durante mucho tiempo, él conoce muy bien, digamos, el trasfondo de las comunidades, conoce mucho sobre el país, pero al mismo tiempo hay que ser muy críticos ahorita con Petro, porque Petro está ahorita en una etapa donde, bueno, viene de perder las anteriores elecciones por un supuesto fraude, que no supe si fue un fraude confirmado, o sea, si se confirmó que efectivamente fue fraude o no. Pero bueno, el tipo viene de perder ya unas anteriores elecciones y ahorita, como mencionó mi compañero, está acudiendo a ciertas maquinarias electorales un poco sospechosas, un poco negras, por así decirlas. Ejemplo de eso fue, sí, por ahí está la noticia incluso, que se puede leer, que el tipo se estaba reuniendo con unos terratenientes de Valledupar, que pues ya podemos más o menos intuir qué tipo de personas es las que está buscando Petro para su campaña. Entonces, Petro realmente ahorita yo creo que es la única opción posible para desbancar al uribismo. De ahí si nos ponemos a analizar a los demás candidatos, yo creo que ninguno le puede dar la cabeza al que diga Uribe. Pero al mismo tiempo, aunque sea el único, yo creo que con Petro hay que ser demasiados críticos. Igualmente, que si llega a presentar un gobierno que ojalá lo haga, genial. Pero si llega a presentar un gobierno, yo que sé, tipo Alberto Fernández en Argentina, hay que ser bastante críticos también con la izquierda. Entonces, pasando a esto, a ver qué opinan de ahorita de los candidatos del uribismo, que podrían ser Vargas Lleras, creo que está ahorita. Pues de los candidatos políticos del uribismo, hay que primero hacer una pequeña mirada atrás y recordar de que el uribismo se encuentra en este momento en una posición crítica. El nivel de aceptación pública que tienen es el más bajo en toda su historia, si no es que uno de los más bajos. Y recordemos que Con, Uribe ahorita mismo viene de un proceso donde se le dio casa por cárcel durante unos días. Ahorita el uribismo sí está en crisis. y además le tienen procesos abiertos de investigación, no han terminado de cerrarlos, la verdad. Y es todo un asunto complejo el ver que candidatos puedan salir de dicha mano de este partido, entre comillas, tradicional dentro de estas últimas décadas, puesto que realmente no tienen nada a nadie. Primero trataron de poner a Fernanda Cabal, pero ni siquiera los propios partidarios del partido estaban de acuerdo con escoger a una persona con las ideas tan peculiares, entre comillas. Para mí, Fernanda Cabal es ya tirando un poco el fascismo. Es como un poco una síntesis de ese mileicismo, de ese lajismo de Argentina traído a Colombia, pero de una manera ya mezclada. Bueno, aunque esos tipos ya de por sí hablan de asociarse con delincuentes en vez de con políticos. Entonces, desde ahí ya se puede intuir un poco la línea de María Fernanda Cabal, que yo creo que ya va tirando mucho al fascismo, al libertarismo, etcétera. María Fernanda Cabal es lo que pasa cuando te tomas muy en serio las ideas neoliberales o como les dicen hoy en día, las ideas libertarias, este, y las tratas de llevar, pero a las últimas consecuencias. Que si el trickle down economics, que si reducir impuestos a los ricos, que si acabar con el Estado de Derecho, bueno, más bien lo que tenemos, porque ni siquiera eso tenemos. El
el descomponer toda participación estatal o como ente regulador y prácticamente descomponer todos estos logros históricos que se han hecho dentro de las protestas y dentro de la misma maquinaria política de hasta incluso los partidos institucionalizados como el Partido Liberal o el Partido del Centro Democrático con el caso del presidente Santos. De lo poco que podríamos rescatar, Matías, si somos sinceros a nivel, pues sí, político. A ver, yo creo que ahorita mismo en Colombia tenemos bueno, ya lo dijimos, tenemos una situación bastante crítica. Tenemos que elegir entre Petro y el candidato del uribismo, que supuestamente va a ser Iván Zuluaga, pero pues siempre dicen que el uribismo nunca escoge un candidato directo para su partido, sino que a veces tiene, digamos, infiltrados en otros partidos, por así decirlo. En este caso, ¿ustedes quién creen que es ese otro candidato uribista en otros partidos independientes o en cualquier otro partido? Según lo que yo he escuchado, estaban diciendo que Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, tiene, digamos, cierta atracción por esas ideas del uribismo. ¿Qué opinan ustedes sobre Rodolfo Hernández como candidato? Que por cierto está cogiendo bastante fuerza últimamente en los votos de las encuestas. Empezó como este político de centro que se trataba de alejar de las dinámicas políticas de la derecha y de la izquierda y demás discursos populistas que últimamente se han convertido en la norma en este país. Y ciertamente, aunque tiene ciertas propuestas que llegan a sonar convincentes en cierta medida, pero poco a poco ha estado perdiendo terreno, acercándose cada vez más al uribismo, acercándose hasta incluso a los sectores del petrismo con afirmaciones como que si él no ganar las elecciones apoyaría a Petro, pero luego después de un debate se fue al lado del uribismo y empezó a salir a tomar fotos con y demás. En definitiva, es un candidato que no podría decir que esté de parte de algún candidato, pero es uno que se mantiene como en una posición oportunista y trata de encajar en cualquiera de las bases de votantes con la finalidad de, si no es participar como el candidato más elegido para una segunda vuelta, sí como uno que se pueda mantener vigente para para un siguiente periodo presidencial. Y eso no sabría decir si es más peligroso o más peligroso que suponer que sea un candidato de la banca del uribismo, ya que estamos a la vuelta de posiblemente un nuevo candidato populista que podría significar cosas buenas o malas en adelante. Por ejemplo, con respecto a lo que está hablando sobre Rodolfo, yo pienso que es importante preguntarnos cuál es el candidato de la clase social que nos ha dirigido durante tantos años, ¿no? Y pues él es el candidato de los empresarios, ¿no? Él con su discurso pro mercado, pro, según el trabajo, ¿no? Pero en realidad es trabajo enajenado bajo una forma de relación, ¿sí? De explotación. Entonces, yo siento que con él va a pasar algo similar a lo que pasó con Fujimori en el Perú, ¿sí? Porque la aceptación de Fujimori fue porque era una derecha alternativa, alguien con mano dura que iba con un discurso populista en contra de la corrupción, ¿sí? Y pues obviamente él utilizó ese fervor de la gente, ¿no? Contra los congresistas en ese momento del Perú. Él así justificó el golpe de Estado, ¿sí? Él así justificó quitarles el cargo a todas esas personas porque, pues, de alguna manera representaba algo nuevo, ¿no? Según su discurso, que era un discurso populista, anticorrupción, pero al final, ¿qué terminó siendo? El discurso de la defensa de unos intereses de clase específicos. Terminó aliándose con los empresarios, terminó persiguiendo al comunismo, ¿sí? De una manera terrible y terminó perpetuando el terrorismo de Estado, ¿sí? Entonces yo siento que las dos opciones que nos presentan ahora, que son Rodolfo, Petro, Rodolfo representa eso, ¿sí? Rodolfo representa esa posibilidad. Por ejemplo, yo soy de Bucaramanga y él, muy alcalde anticorrupción, igual nos mandó el ESMAD a los estudiantes. Sí, igual uno salía a la calle a protestar con miedo de que le quitaran un ojo. Y de hecho, durante su administración le quitaron un ojo a un estudiante de la UIS, por ejemplo. Sí, entonces
él representa eso, sí, él en la realidad representa eso, aunque su discurso sea populista, él va a decir, no, pues ya no voy a hacer alianzas políticas con los políticos que ya están más quemados porque todo el mundo sabe que son unos ladrones, sino que voy a hacer alianzas con los sectores económicos, pero es el candidato de esa clase social, como siempre han sido todos los candidatos que nos han gobernado hasta ahora. Aparte siento que Alberto Fernández es un candidato, una persona, o sea, como persona tal, es una persona demasiado, digamos, explosiva. Ya hemos visto anteriores episodios donde ha violentado a periodistas, donde se enoja demasiado y explota en sus emociones. Entonces, no sé tampoco qué tan capacitado esté Alberto para ser un presidente, aparte pues de lo ya mencionado, de que realmente no es un candidato que apoye los movimientos populares, aunque así lo venda en sus campañas, por ejemplo. Él dice que es un estudiante que salió de la universidad pública, habla de lo público como si fuera a apoyarlo demasiado. Sí, es que es Entonces, muy irónico. Él, por ejemplo, hace poco salió con un post diciendo que él era de la Nacional, ¿no? Pero cuando su administración en Bucaramanga, él decía que la UIS era muy costosa y que era preferible mandar a los estudiantes a Francia y desmantelar totalmente sí, la cuestión de la universidad pública. Entonces, es muy curioso el doble discurso que maneja ahora que está aspirando a un cargo presidencial, ¿no? Y el discurso que manejó en su tiempo, ¿no? En ese discurso de eficiencia, ese discurso economicista, ¿no? Es un discurso propio de una clase social que representa, o sea, ni siquiera lo oculta, pero entonces se presentan con ese halo de neutralidad, ¿no? Contra la corrupción, que iba la eficiencia, sí, que iba el mercado, el capitalismo, como debería ser, ¿no? Porque la gente es lo que ahora dice, ¿no? Eso no era verdadero capitalismo. Es prácticamente la excusa que quieren decir ahora para justificar esas nuevas derechas que al final simplemente son una perpetuación de lo ya visto por el modelo neoliberal. sí, de Raúl Fernández realmente es un candidato muy polémico y se me hace bastante peligroso, por así decirlo. Ya ha tenido, digamos, comentarios incluso a favor del uribismo, que se supone que debería ser, digamos, su primer bastión de oposición. Él debería ponerse primero que todo ante el uribismo porque siempre ha sido, pues, el uribismo es el establecimiento. Si él propone hacer cambios, debe ponerse ese establecimiento ya como tal, pero no. Se opone de ciertas maneras, pero luego lanza comentarios a favor. Tienen, digamos, Rolf Fernández es un candidato un poco bipolar. A ver, luego ya tenemos el tema del uribismo, de lo que ha pasado ahorita dentro del partido del Centro Democrático, donde vimos a María Fernanda Cabal fuera y ahorita tenemos a Zuluaga. ¿Cómo ven a Zuluaga realmente para ganar unas elecciones? ¿Creen que tenga el poder de voltear esas encuestas o es un candidato hasta ahorita muy flojo para hacer algo por el uribismo y por esa crisis interna que se lleva? Bueno, yo personalmente pues quiero pues decir que, o sea, básicamente gobernó la derecha uribista, sí, básicamente la derecha pues uribista, pues no mencionando a los otros liberales como Galán, se pudo ver que ya de cierta forma la gente, o sea, la gente, o más bien también los sectores políticos se empezaron a cansar y ver que la derecha uribista no daba más electoralmente y sobre todo en la política, pues el pensamiento político de las personas, ya sea del colombiano a pie, de pues el pequeño emprendedor. O sea, ya esas personas ya estaban básicamente mamadas de saber que esos candidatos iban a estar en el poder principalmente porque o sea, se logra ver que desde Álvaro Uribe Vélez hasta Iván Duque, disculpe, hasta Iván Duque, hubo una muy mala administración y una gran manipulación con, o sea, básicamente con el típico discurso anticomunista que se ha llevado muchos años. Sobre todo en las elecciones, cuando ganó Iván Duque, se pudo ver el discurso anticomunista o antichavista, cuando pues empezó a suceder lo de las protestas en Venezuela,
cuando se empezó a ver que hubo más desplazamiento, más venezolanos a Colombia, empezaron a decir es que si dejamos que gane Petro o la izquierda, entre comillas, nos vamos a volver como Venezuela y esto se va a volver una dictadura. O sea, ya ese discurso anticomunista ya estaba muy quemado y de cierta forma ya no da tanto resultado. Ahora, Oscar Iván Zuluaga, es verdad que para ese entonces que estaba contra Antana Mocus, si no estoy mal, y Santos, se puede ver que el tipo le pudo ir mejor si Santos no se hubiera reelegido, pero algo muy interesante ahí es que Santos en la segunda elección no ganó a nombre de Álvaro Uribe Vélez. Él ya de cierta forma tenía competencia contra Uribe, tanto así que se mostraba como que una oposición o alternativa entre comillas solo por el proceso de paz para que estuviera en el poder y no querer que estuviera el candidato uribista, que era Oscar Iván Zuluaga. Si era él, ¿cierto? Sí, era él. Entonces, pensar que Oscar Iván Zuluaga va a llegar al poder o va a ganar las elecciones es como pensar que Fajardo tiene las elecciones ganadas. O sea, no hay, no hay mucha probabilidad por el momento. Ya los candidatos uribistas de cierta forma ya están bajos, ya no tienen oportunidad y ello, pero lo que sí debemos tener muchísimo cuidado, pienso yo, es con los candidatos alternativos, y no alternativos refiriéndome a los del pacto histórico, disculpen, sino a la derecha alternativa, entre comillas. Y eso es lo que pienso de Oscar Iván Zuluaga. A ver, algo muy importante que mencionaste ahorita es lo de la propaganda anticomunista, que realmente esto del castrochavismo, de este miedo por ese fantasma del comunismo, es algo que ya ha venido desde hace bastante tiempo y que de hecho ese fantasma, ese castrochavismo nace aquí en Colombia precisamente y que ha sido también una herramienta en muchos países de la región de Latinoamérica en general para asustar a la población en general de los desastres de la izquierda, comparándonos cada ratico con Venezuela, que si es que votan los comunistas, los de izquierda nos van a volver como Venezuela. A ver, y digo que nació aquí en Colombia pues porque de hecho ese término se empezó a empeñar, a utilizar principalmente en esas horas de elecciones uribistas. En la época de Santos eso era el castrochavismo, un tema de todos los días. Y ha tenido demasiado peso en la región, ha tenido tanto peso que ese argumento de ese castrochavismo fantasma ha puesto y ha quitado presidentes aquí en la región. Ahorita con esas elecciones en Colombia se viene algo muy, muy importante porque ya es ver si Colombia va a dar ese paso a cambiar esa derecha tradicional o si aún va a seguir en esas. Hemos visto en la región en Latinoamérica como varios países ya han cambiado de gobiernos a izquierda. Ecuador tuvo a Correa, en Venezuela estuvo Chávez, en Argentina Fernández, Pedro Castillo en Perú, ahorita acabó de ganar Boric en Chile. ¿Qué importancia creen ustedes que tenga ahorita que de pronto en Colombia gane un candidato de izquierdas, de esos candidatos que siempre se habló como los castrochavistas? Pero más que todo, ¿qué impacto tendría a nivel Latinoamérica en la región? Y más que todo ahorita, digamos, con esta segunda oleada rosa que tenemos a Boric y pues a varios candidatos. Pues no sé, depende si se calificaría a Petro como izquierda realmente, ¿sí? Porque pues su discurso ideológico, yo siento que ahí está mucho de esas cuestiones en las que uno recogería realmente a la izquierda, ¿no? Porque pues si hablábamos de izquierda y derecha con los términos de la ideología burguesa, pues sí, ¿no? Sería como los términos de la Revolución Francesa, donde en la izquierda se sentaba quien de alguna manera estuviera en contra del régimen monárquico. Sí, pero en estos contextos, Petro sigue representando a una clase capitalista, por eso él está haciendo alianzas con las personas que ya comentaron antes. Entonces, más allá de una izquierda y de que significara un cambio para la región, yo siento que no, sí, que simplemente va a ser el fracaso del reformismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la gestión de Petro en Bogotá, en la alcaldía, después de Petro vino Peñalosa, ¿sí? Entonces, y de hecho con más votos de los que ganó Petro en su alcaldía. Entonces es como cuestionarse eso, ¿no? Ver cómo una mala administración de eso que la gente generalmente denomina izquierda termina haciendo virar a las personas a la derecha.
Sí, porque claro, si esa es la izquierda que conocen, que es en realidad solamente reformismo, ¿sí? A lo mucho socialdemocracia, entonces, pues como siempre va a fracasar porque no corrige las contradicciones de clase que permiten, por ejemplo, que Colombia sea el país más desigual después de Haití en América Latina, ¿sí? O sea, como no lo corrigen, como realmente no va a haber un resultado realmente positivo que haga a la gente decir, bueno, esta administración o esta forma de ver cómo se debería administrar un país funciona, entonces van a virar a la derecha. Entonces ese es el problema, siento yo, más allá de que se vaya a consolidar un bloque de izquierdas fuerte, sino que el fracaso del reformismo va a hacer a la gente otra vez regresar a las derechas. Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Y de hecho, un ejemplo bastante claro de lo que tú comentas es, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahorita con esa supuesta izquierda que, o sea, llamémosle izquierda a esta izquierda electoral, una izquierda que busca votos, que no sabe que los cambios están, digamos, un poco más allá de los votos tradicionales del sistema electoral burgués. Un ejemplo es lo que está pasando ahorita con Alberto Fernández, donde estamos viendo un muy pésimo del gobierno. Ha tenido resultados económicos bastante pésimos a nivel social, digamos, que no ha logrado muchas cosas a pesar de que se prometía que sería uno de los mejores candidatos de la izquierda en Latinoamérica. Y estamos viendo que la gente hace eso, está virando ahorita a la derecha. ¿Qué está pasando ahorita en Argentina? Hubieron votaciones para elegir, digamos, los candidatos al Parlamento. Ya estamos viendo a ciertos sectores de la derecha surgiendo con muchísima fuerza. Con esos sectores me refiero principalmente, por ejemplo, a Milei, quien ahorita mismo ganó en la provincia de Buenos Aires con bastantes votos. Milei es una imagen bastante fuerte de esa derecha súper hiperliberal, que son súper conservadores en lo social. Sí podemos ver mucho eso en esos ejemplos. Si la izquierda al final y al cabo no va a hacer, digamos, las cosas como se supone que las debería hacer o va a obtener buenos resultados, al final la gente se va a terminar virando a la derecha. Entonces, yo creo que con Petro hay que hacer eso. Petro es un candidato ahorita que yo creo que la gente lo va a votar más que todo por oposición al uribismo. Como tal, Petro no es un candidato muy sólido o muy fuerte en sus propuestas. Ya más allá de su oposición al uribismo, si Petro llega a ganar las elecciones, lo mismo que dije antes, hay que ser demasiado críticos con él, hay que ver cómo hace las cosas, qué hace en su campaña y ser demasiado críticos con esta supuesta izquierda. Para asimismo, luego ya en otro capítulo hablaremos de esto, haremos, digamos, una distinción entre esa izquierda tradicionalista, esa izquierda burguesa, aburguesada, con la izquierda marxista, que en sí no creo que el marxismo se pueda definir como izquierda, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro capítulo. Y listo, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, dejen sus comentarios, síganos en nuestra página de Facebook como La Mesa Roja y nos vemos hasta la próxima. Ya estamos cansados, el pueblo quiere ya mostrar de que ya no vamos a ser más sumisos, de que no vamos a aguantarnos más, que nos quieran reprimir, que nos quieran matar. Pido a la mesa de negociaciones que están en Bogotá, que nosotros no paramos los de la primera línea hasta que no nos digan a dónde están los muertos, a dónde están los desaparecidos, a dónde están los de los almacenes Éxito que lo levantaron en un helicóptero. Y también le digo al señor Uribe que está metiendo las manos en la candela en todos los países de Latinoamérica. ¡Que no sea hijo de puta! ¡Que venga! ¡Que ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¡Están apareciendo en el río! ¡Ahí están! ¡Y eso no es digno! ¡Eso no es digno para nadie!